Señor Dios santo, 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 Señor Dios santo, tanto eres tú, Señor. Señor Dios santo, 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 Señor Dios santo, santo eres tú, Señor. ¿Cómo están, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos en el amor de Cristo. Les saluda Victoriano Sánchez Carvajal. Hoy quiero compartir contigo una palabra que se encuentra precisamente establecida en la Sagrada Escritura, y esto en torno a un tema que el Espíritu Santo me conmina a compartir con usted a través de este medio, con el título ¿Cómo establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas? ¿Cómo establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas? Mire usted, en México se acercan tiempos peligrosos para el pueblo cristiano. La ideología de género ha ido ganando espacio poco a poco ante la indiferencia de la sociedad, ante la indiferencia de las asociaciones religiosas que simple y sencillamente, en su gran mayoría, no todas, omiten participar en problemas que consideran sociales porque están arraigados únicamente a la búsqueda de lo espiritual, pero sucede que ni lo espiritual ni la protección de la fe han establecido. De esa manera ya no es extraño, como en otros países de Europa, que la ideología de género haya sido impuesta a través de los libros de texto en México. Y ahora nos encontramos en una nueva dinámica: la implementación de lo que se denomina terapias de conversión en el Código Penal Federal, cuyo avance legislativo ya se encuentra en gran dimensión, porque la Cámara de Senadores lo ha aprobado y ahora la Cámara de Diputados, a través de la comisión correspondiente, para pasar próximamente a una votación general. Y cheque el dato: en Guerrero, que es donde radica a su servidor, en el Congreso del Estado se encuentra también, como iniciativa preferente enviada por el titular del Ejecutivo de esta entidad, una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero, que establece precisamente el delito terapias de conversión, y que se hace consistir en que la persona que mediante la violencia o a través de engaños induzca a otra a recibir terapias, sesiones, servicio o cualquier tipo de orientación que cause un menoscabo, que le cause, en su entender, vaya pues, una cuestión que sea contradictoria a su sentir de género, a su preferencia sexual, luego entonces esa persona tendrá que ser sometida a un juicio mediante el inicio de una carpeta de investigación penal, y puede tener como consecuencia de 2 a 6 años de prisión. Y si las personas que fueron sometidas son menores de edad, luego entonces cheque usted el dato. Fíjese nada más, la penalidad se incrementa hasta 12 años. Y nos llama la atención la exposición de motivos de esta iniciativa, cuando señala que los diputados ahora tienen en sus manos el resolver aquella iniciativa que mandó la titular del Ejecutivo, que tiene especial interés en criminalizar al padre, a la madre, al tutor o a la tutora, a los profesionistas médicos, psiquiatras, psicólogos, a los terapeutas,
Vaya pues a todo aquel que participe de una u otra manera en este tipo de terapias. Y nos preguntamos ahora la razón por la cual el supuesto delito no se encuentra claramente definido, no se encuentra de manera objetiva en su conceptualización. Fíjese usted de cada uno de los elementos del tipo penal aclarado para comprender cosas muy objetivas y singulares, como por ejemplo el hecho de que el título se denomina terapias de conversión y esto aduce a más de una sesión, aduce al plural, pero en la actualización de la conducta típica antijurídica y culpable, es decir, al que cometa el delito, dice que puede ser en una sola conducta y así se interpreta porque dice el que mediante el engaño, ¿verdad? Presente a alguien a un servicio, entre otros supuestos, y se sienta menoscabado en su identidad de género o preferencia sexual, pues bueno, ya va a ser actualizado el tipo penal, pero no establece qué se entiende por terapias, a qué vamos a abocarnos para entender el engaño, además siendo sumamente incongruente que alguien pueda ser engañado dos veces teniendo una tendencia de género definida, ¿no? Aquí el peligro es que se están metiendo con los niños. ¿Por qué se están metiendo con los niños? Porque son los más vulnerables. Estrategia. Punto número 1. Se introducen a través de la educación en las escuelas. Violentan el principio de laicidad que establece que ningún tipo de doctrina puede ser impuesto a través de la educación. La laicidad no solamente aplica a los aspectos religiosos, sino a cualquier tipo de creencia. Punto número 2. Ya lo introducimos en la educación de los niños a través de las escuelas, vamos a imponerlo coercitivamente en los hogares, en las familias, para que si usted como padre de familia se da cuenta de que existe alguna manipulación en la conciencia, creencia del menor, que siendo niño considere ahora que es niña dados los ejercicios que les imponen en la escuela, o bien que siendo niña ahora es niño, en consecuencia de esa ideología impuesta, luego entonces usted como padre no podrá dar ningún tipo de orientación. La mordaza le es colocada y si se atreve a ejercitar ese segmento de la patria potestad que le da la Constitución y el Código Civil Federal y sus homólogos en cada estado de la República, luego entonces se hará merecedora prisión de 2 a 6 años. Y si son niños, hasta el doble de la penalidad, más 1000 salarios mínimos de pilón. Vaya usted la incongruencia de las políticas públicas de este Estado que violenta el Estado de Derecho. Y es ahí donde resulta necesario, estimadas amigas, estimados amigos, que despertemos. Mire usted, es una pena que el pueblo santo, que la nación santa, que los elegidos de Dios, que la iglesia cristiana calle. Es una pena porque no todos tienen el compromiso de salvaguardar su fe. Y es al respecto ahora que quiero hacer referencia, ya en base a la palabra, en base a la escritura, una vez que les he expuesto los motivos, y por esa razón hoy comparto con usted este tema: ¿cómo establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas? Le pido me acompañe en una breve oración para que el Espíritu Santo obre y nos brinde el entendimiento que tiene que hacer llegar a su conciencia, hasta su hogar, hasta su vida. Padre hermoso celestial,
Gracias, Señor, te damos por la vida, por la fuerza, por el entendimiento santo que nos brindas cada día. Hoy venimos ante ti con acción de gracias por todas tus bondades. Te pedimos perdón por nuestros pecados recordados y no recordados en el nombre del Señor Jesucristo. Guarda la vida y la familia de cada uno de los hermanos que se encuentran viendo este video y danos el entendimiento santo a través del fuego de tu Santo Espíritu Divino para que levantemos, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, las acciones que sean necesarias en defensa de la fe en México, en Guerrero y en toda la nación santa en el mundo entero. Te lo pedimos, Señor, que nos des tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guarda nuestras vidas, Señor, protégenos, asístenos, danos entendimiento santo este día en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese usted que muchos consideran al Señor Dios Rey de los ejércitos celestiales como un Dios lejano, cuando por la misericordia de Dios hemos conocido al Señor. Sabemos que Dios vive, vive y se manifiesta de múltiples maneras. Recuerdo cómo hace algunos años, ciertamente, allá en el 97 tuve la dicha y la fortuna de conocer al Señor Jesucristo. Pese a la falta de entendimiento que muchos pudieran tener, porque las cosas espirituales para el hombre común son locura, pero para el hombre espiritual es poder de Dios. Recuerdo cómo recién habiendo terminado la carrera de licenciado en Derecho, después de llegar del despacho jurídico donde laboraba llevando asuntos penales a casa, precisamente sentándome en la sala donde estaba mi mamá descansando viendo el televisor, de pronto de reojo vi que alguien me llamaba de en medio de la sala. Y en ese lugar, siendo otro, es decir, en una proyección espiritual, me extrañó, me sorprendió e incluso me desconcertó ver al Señor Jesús en vestidura blanca que me decía: ven, trae pluma y papel, siéntate y escribe. Para no comentar en demasía, fue hasta el tercer día que hice caso, me acerqué, me comenzó a dictar, yo no entendía nada, y de sus dictados finalmente emanaron allá en el 97 5 libros, publiqué 3, los repartí y los regalé, conforme Dios dispuso en todo guerrero. Experiencias espirituales, yo el Cristo Redentor del mundo, porque así me pidió el Señor que le pusiera y no entendía. Con el paso del tiempo me hizo saber que ciertamente en su cuerpo glorioso Él está con el Padre, mas es a través del Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, que permite que estos ojos sean abiertos y pueda verle, que permite que esta mente y este entendimiento sea conducido conforme a la voluntad de Dios Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y fíjese usted que a partir de entonces, bueno, cumplí muchas cosas, pasaron los años, le pedí solamente no me pidiera ser cura o ser pastor, escribía lo que quisiera, lo llevaba a quien él quisiera, pero que me permitiera desarrollar mi vida profesional. Y así lo hizo el Señor hasta que después de algunos años caí enfermo de cáncer gástrico, derivado de ello cáncer linfático fase 3. El Señor Jesús nunca me dejó en estos años y en esos momentos de enfermedad me dijo: no temas que yo quitaré de ti ese dolor y te sanaré. Después de 6 quimioterapias fui dictaminado en endoscopía, en tomografía libre de cáncer. Gloria a Dios, porque aún visitando posteriormente al médico oncólogo quirúrgico se sorprendió
y le pregunté de 10 que manda quimioterapias con mi diagnóstico cuántos sobreviven, contestando al momento, ninguno. El destino de esa persona está dictado. A usted debieron enterrarlo a los 3 meses, como le dije. Gloria sea a Dios. Y uno de los compromisos que he tenido con el Señor, precisamente, además de compartir las experiencias que me brinda, es predicar su palabra, pero me causó extrañeza el día de ayer. Después de recibirlo en una enseñanza matutina, quiero decirles que después de haberle recibido en este proceso de enfermedad hace 3 años, no falta el día en que está dispuesto cada mañana a recibirme y a enseñarme, y cada enseñanza la grabo y la comparto en mis redes sociales como las enseñanzas del Señor Jesús, que son dictados de Él en base a la Escritura. Luego entonces me extrañó que ayer, habiendo grabado con el teléfono, porque no me grabo todo, pues bueno, me di cuenta al final, después de unas horas, que solamente había grabado el principio, como 30 segundos, y después ya no se grabó. Y dije, Señor, ¿qué significa? Y me dijo, predica mi palabra. Dala a conocer a mis siervos como están acostumbrados a escucharla. Luego entonces le dije, Señor, si me recuerdas la palabra que me diste, con mucho gusto, porque quiero decirle a usted que 30, 40, 50, una hora de minutos no es tan fácil recordar. Y el Espíritu Santo estableció al momento la palabra. Y de aquí vamos a partir el día de hoy para analizar el tema cómo establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas. Te invito a abrir la Escritura, la Sagrada Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 6. Fíjese usted, Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 6 establece: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo habremos de presentar o establecer una defensa de la fe ante circunstancias adversas, como la que se está presentando en México, donde a partir de la implementación del delito terapias de conversión, cuando la descripción del delito establece la palabra engaño, cualquier ministro de culto religioso o persona que se ha señalado de invitar a otro a llevar a una sesión o culto, o vaya pues, efectivamente, a un servicio, dice la descripción de la conducta delictiva, y diga que fue llevado con engaño y que ahí le predicaron sobre la homosexualidad, y eso fue en menoscabo de su creencia de género, de su afinidad sexual. Por ese simple hecho va a ser merecedor de 2 años a 6 años de prisión. Y si es padre de familia y esto sucede al interior de casa y alguien lo señala que le anda dando terapias o sesiones o servicios a su hijo, aún siendo su hijo, pues va a ser acreedor no nada más de 2 a 6 años, sino hasta 12 años de prisión.
¿Cómo vamos a establecer la defensa de la fe ante estas circunstancias adversas que se aproximan a la vida del pueblo cristiano? Y aquí vamos a analizar 5 puntos fundamentales. El número 1, teniendo un mismo sentir en el Señor Jesucristo. Mire usted, la primera cita bíblica que hoy haré referencia en relación a presentarse con un mismo propósito, en un mismo sentir en el Señor, obedece precisamente a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Esto es, presentar como iglesia un mismo propósito de lucha por la fe. Como iglesia de Cristo, sin distinción, a todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, sin distinguir si uno pertenece a una asociación religiosa o a otra, sino con un solo sentir en el Señor Jesucristo por la gracia que ha encomendado a su pueblo. Nos dice 1 de Corintios, efectivamente, capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra santa nos conmina como nación santa, como pueblo cristiano, para que en el nombre del Señor Jesucristo estemos todos hablando de una misma cosa, pero que no haya divisiones. Fíjese usted qué triste y lamentable. Precisamente en una de las acciones emprendidas por un amigo que es pastor cristiano evangélico, recuerdo que me hizo una invitación para acompañarle en el tiempo que disponía porque había establecido oración y ayuno de 9 a 7 de la tarde. Y al estar ahí presente, recibió una llamada. Parece que este pastor pertenece a alguna alianza de pastores y alguien le reprochaba que él, ¿por qué había convocado si formaba parte de una alianza y debía haber sido su presidente? Fíjese nada más, ahora resulta que la división está en el propio pueblo cristiano, que los celos y las disensiones pretende el diablo imponer para que usted no ore, ni ayune, ni se una en un solo sentir en el Señor Jesucristo, en defensa de la fe. Por tanto, debemos de ser cautos, debemos de estar siempre sustentados en la palabra santa, en la palabra de la fe, teniendo un mismo sentir en el Señor Jesucristo para establecer una defensa de la fe ante estas circunstancias adversas que están encima del pueblo cristiano, encima de usted que evangeliza y lleva su ministerio de fe a todos los rincones de la tierra predicando el evangelio, porque existirá ya una limitante a hacerlo en temas específicos de la escritura relativos a la homosexualidad, y correrá el riesgo de ir a la cárcel. No podemos estar divididos, sino unidos. No podemos estar, estimados hermanos, estimados amigos, en mentes divagantes, cada una por su lado, sino no es solamente en un solo propósito, luchando y levantándonos en oración, ayuno y acción por la defensa de la fe, en este momento antes de que inicie en forma la persecución. Porque mire usted, si bien los tiempos habrán de llegar a su momento, no significa que la inmutabilidad de Dios no permanezca, porque Dios no cambia a través de los tiempos, porque su misericordia es grande, y su misericordia tan grande es que es lento para la ira y grande en misericordia, y puede conceder al pueblo que ese periodo de persecución se aplace.
No podemos darnos por vencidos antes de iniciar cualquier batalla y cualquier esfuerzo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El segundo punto que queremos ver hoy es Efesios 4:3. Efesios 4:3 que dice: solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, amados amigos, permanecer unidos como Iglesia de Cristo en ese vínculo de paz a través del Señor Jesucristo nos puede dar la posibilidad de tener victoria cuando confiamos en Él, cuando quitamos de nuestro corazón todo sentimiento egocéntrico, todo sentimiento de protagonismo y vemos realmente que es toda la nación santa la que peligra. La palabra santa nos da orientación, nos ayuda a enfocar el pensamiento de tal manera que podamos juntos tener logros, tener acciones concretas. Mire usted, si bien es cierto, como pastores o ministros de culto religioso, sacerdotes, etcétera, muchos piensan hacer algún manifiesto público en contra de alguna política porque se malinterpreta lo que es el Estado laico, su alcance, porque usted como ministro de culto religioso, como ciudadano y como decía un amigo, sin la sotana si es cura, tiene derecho a opinar respecto de todos los temas nacionales, siempre y cuando lo haga a título propio. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué debemos hacer, estimados hermanos, estimados amigos, en defensa de la fe? Actuar con madurez a favor de la fe. Dice Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa. No es el hecho de que unos pretendan abanderar la causa más que otros, sino estar unidos en un mismo sentir, en una misma cosa, en un mismo fin, en un mismo objeto. Porque estando unidos, esa fuerza que se presente mediante un escrito donde muestre la inconformidad y la no aceptación de esa iniciativa que pretende adicionar el Código Penal en Guerrero para criminalizar, fíjese usted, para criminalizar el libre desarrollo y pensamiento religioso, para criminalizar la custodia que tienen derechos los padres, para criminalizar el derecho que tiene todo ciudadano a una educación laica en sus hijos, para criminalizar la profesión que ejercen los médicos, psiquiatras, psicólogos y ministros de cultos religiosos en tratando temas relativos a la homosexualidad o de género. Simple y sencillamente, estimados amigos, cuando conjuntemos esfuerzos con escritos firmados y los presentemos a la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero o a la entidad que corresponda en su soberanía, luego entonces los legisladores sabrán que no todo es como ellos pretenden imponer, porque el pueblo sabio, el pueblo humilde, como le ha denominado aquí en México el presidente, se expresa y manifiesta. Y no es la borregada que todo le aplaude. Es aquel pueblo consciente de lo que está por acontecer en la intromisión ilegal, anticonstitucional, con violación de derechos fundamentales en su familia. Y eso no puede permitirse, estimados hermanos, estimados amigos. Sin embargo, como pueblo cristiano hay una responsabilidad: actuar siempre apegados a la Escritura. El segundo punto a través del cual podemos
Fíjese usted, hermano o hermana, establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas como la que se avecina y se está presentando en este momento en México, es ayudando a quienes defienden el Evangelio. Y esto tiene fundamento en Filipenses capítulo 4, versículos 3 y 5, que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La Biblia nos establece un ejemplo de cómo debemos ayudar a quienes día con día combaten en defensa de la fe, a través de los medios legales establecidos y reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjese usted, el versículo 5 dispone: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Porque no solamente de los hombres será conocida su gentileza de ayudar a quienes se encuentran inmersos en defensa de la fe, sino el Señor que todo recompensa, el Señor que guarda toda vida y que no pasa por alto en ningún momento las faltas y todo ataque que sufre su pueblo, y que levanta fortalecido a aquel que busca que la palabra santa predomine. ¿De qué manera vamos a lograr entonces ayudar a quienes defienden el Evangelio? Y aquí vamos a ver qué es lo que señala el capítulo de Hechos en el número 4, 29 al 31. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese usted, estando amenazados en aquel tiempo, ciertamente pedían a Dios hablar la palabra santa con todo denuedo, con toda dedicación, con todo énfasis, con total entrega, para que esa palabra, estimados hermanos, estimados amigos, primero no se apagara pese a las adversidades que transitaban, y segundo, fuera creando mayor conciencia, porque uno es el que siembra y otro el Señor Dios, quien hace florecer esa semilla. Fíjese usted, continúo: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego entonces, en este punto vemos, estimados amigos, que podemos ayudar a quienes defienden el Evangelio hablando la palabra con denuedo, con interés, con dedicación a todos aquellos inconversos, porque de esta manera la palabra es viva e influye e incide en la vida del hombre que no ha conocido a Dios, máxime si la hablamos para aquellos legisladores que están por determinar el destino del pueblo cristiano. El segundo punto es actuando con valentía en defensa de la fe. Debemos actuar con valentía, estimados hermanos, estimados amigos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No dice: cúbrete con la sábana de invisibilidad y no hagas nada. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Actívate
Muévete, despiértate, levántate. Llegó el momento que te organices para que conforme a los derechos que establece la Constitución, ciertamente se atienda a la defensa de la fe. Estimados hermanos, estimados amigos, el desconocimiento de la ley ha dado lugar a la perdición de la nación santa, del pueblo de Israel a su momento. Fíjese usted cuánta falta de compromiso hace en el pueblo de Dios. No es dejando de lado el interés, pensando que otros lo harán por ti. Es reconociendo el llamado que Dios hace a tu vida para que te levantes, para que te intereses en la defensa de la fe, para que no te avergüences del poder de Dios que ha hecho manifiesto en tu vida. Levántate, actívate y confía en el Señor, que Él guiará tus pasos. Presenta defensa fiel de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. No permitas ser avasallado sin levantar la voz ni la mirada siquiera. Estimados hermanos, estimados amigos, confiemos en el Señor y en su palabra. ¿Cómo podemos establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas? Estando siempre regocijados en el Señor, como carta de recomendación viva a los ojos de los inconversos. Estando siempre regocijados en el Señor, porque ese Espíritu de Dios es espíritu de vida, es espíritu de poder, de fuerza, de fortaleza. Mire usted, recuerdo ahora cómo en aquel tiempo hay un pasaje bíblico donde un rey, Ocosías, si bien recuerdo, cayó enfermo. Y de inmediato mandó mensajeros a consultar a Baal Zebut, dios de Cron, para ver si sanaría. Iban los mensajeros a medio camino, cuando entonces el Señor Dios, Rey de los ejércitos, le habló. Al profeta Elías le dijo: levántate. Levántate y ve y dile a esos mensajeros que no hay Dios en el pueblo de Israel, para que lo consultes. Efectivamente fue el profeta Elías. Entonces Elías le dijo eso a los mensajeros, le dijo que se regresaran con su rey. El rey dijo: a ver, mándenme a traer ese Elías. El profeta, sí, él es. Seguramente lo reconoció al ver las señas particulares que le daban de su persona. Luego entonces, estimados amigos, estimados hermanos, fíjese usted que se mandó a un capitán de 50 con sus 50. Y le dijo el capitán de 50: ¡Hey, Elías, varón de Dios, baja de ahí donde estás! Porque estaba en la parte alta, dice, de un cerrito, entendemos. Entonces Elías dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50. Y órale, desciende fuego del cielo y a Dios. Los consumió de inmediato al capitán de 50 y sus 50. Y así pasó por segunda ocasión. Y por tercera, el capitán de 50 le dijo: oye, te ruego que tengas en algo de valor mi vida, y de estos 50 tus siervos. Y ya Dios le dijo: no tengas miedo y baja. Y bueno, la historia continúa. A lo que voy, estimados hermanos, estimados amigos, es que cuando usted se regocija en el Señor, Dios manifiesta su poder en su pueblo, en su amor, en su soberanía, en toda su fuerza, en toda la intensidad de su luz y su presencia santa. Y los enemigos caen. Sin embargo, no es haciéndose querer pasar desapercibidos. Esa lucha no me toca a mí, le toca a otros, le toca a usted.
Y usted debe levantarse hoy y por ello está siendo llamado. No hay obra de la casualidad, estimado hermano, estimado amigo. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué debemos regocijarnos? Porque ante los momentos adversos Dios da la paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos regocijarnos en Dios? Porque Dios consuela de toda tribulación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjese usted, ¿por qué debemos estar gozosos en el Señor? Porque Dios es fiel con su pueblo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero ¿qué es lo que espera usted de alguien cuando usted es fiel? Por lo menos que sea recíproco. ¿Qué cree que espera Dios de usted ante estos momentos de adversidad para el pueblo cristiano? Ante estos momentos de adversidad en que nos encontramos en una segunda fase. Ya se implementó esta ideología en las escuelas forzosamente, obligatoriamente. Se va a establecer ahora, y eso se pretende, en las familias. Y después van a la prohibición de la Biblia por contener frases a concepto de esa minoría discriminatorias, al señalar que la homosexualidad no será recibida en el reino de los cielos, si no se arrepiente. Vea usted hasta dónde hemos llegado. ¿Piensa usted que no le va a llegar? Fíjese nada más el delito terapias de conversión. Quiero decirle, muchos pastores pensaban que esto no llegaría a sus vidas. En diversos estados y en diversos países existen ya una gran relación de casos criminalizados, algunos sin justificación, solamente con el fin de perjudicar la fe. ¿Piensa usted que no le va a llegar? No se duerma en sus laureles. Despiértese y levántese, que el Señor su Dios, el Señor Dios Rey de los ejércitos celestiales, el creador de todo lo creado en el universo, del mundo visible e invisible, le está llamando a presentar defensa por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo vamos a establecer esta defensa de la fe? Pidiendo en oración y ruego a Dios intervención ante esta situación adversa. Mire usted Filipenses capítulo 4 versículo 6 señala: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermosa palabra del Señor. El Señor nos llama a confiar en Él, a confiar en su palabra, a saber y estar conscientes plenos cada día de que Él está con nosotros. Porque su palabra es fiel y es verdad. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Porque donde dos o tres o más están congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Porque el Señor es fiel y es misericordioso. Porque es tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjese usted, estimado hermano, estimado amigo,
¿Por qué debemos pedir en oración y ruego a Dios intervención ante la situación adversa? Porque Dios guarda los corazones de sus hijos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, decía: por nada estéis afanoso. Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué otra razón? Porque Dios responde con misericordia. Clama a mí y yo te responderé. Dios responde con misericordia al llamado. Dios no hace distinción de personas. No hace acepción de personas. Cuanto más escuchará los ruegos de los justos, de quienes han sido justificados por la sangre del Cordero inmolado en el madero de la cruz en el monte Calvario, de aquellos que tuvimos a bien recibir a nuestro amado Señor Jesucristo como Salvador, cuya sangre pagó precio justo por nuestros pecados, dándonos nueva oportunidad de vida verdadera y a su justo tiempo de vida eterna, porque la vida eterna la promete nuestro Señor y Dios. Fíjese usted, porque Dios responde con misericordia. Salmo capítulo 17, versículos 6 y 7. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Quien nos da palabra de esperanza, salvación y protección es el Señor. Porque Él guarda la vida, estimados hermanos, estimados amigos, de su pueblo, de la nación santa, de sus hijos, de aquellos que se levantan contra ellos. ¿Por qué razón más debemos de pedir en oración y ruego a Dios intervención ante la situación adversa? Mire usted, porque Dios responde al desconsolado. Salmo 86, versículos 6 y 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Por qué otra razón? Porque Dios renueva nuestra esperanza en Él. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esa persecución se agrave. ¿Pero para qué quiere que se agrave? Actívese hoy, póngase a trabajar, organícese. Hable a su iglesia, a su congregación, conmine a sus pastores a actuar, a tomar con responsabilidad la obligación que da el Señor de establecer defensa por la fe. Mire usted, estimado hermano, estimado amigo, qué fácil se olvida la escritura primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese usted, nada más. Debemos estar preparados para establecer defensa, porque Dios da también bendición. Mateo 7, 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halle, y el que llama, se le abrirá. Fíjese usted, estimado hermano, porque Dios da gozo en nuestro corazón en momentos difíciles.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué más? Porque nos permite reconocer su bondad y amor hacia nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Por qué otra razón? Porque nos permite estar en comunión con Él. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios en alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. He ahí, estimados hermanos, estimados amigos, razones suficientes en base a la Escritura para establecer defensa de la fe ante circunstancias adversas. Levántese con gozo y alegría en el nombre del Señor Jesucristo y presente hoy defensa viva por la fe en nuestro amado Salvador, porque días de tinieblas y oscuridad se aproximan para el mundo y para la nación santa, para aquellos que han sido elegidos en la obra de extensión de la misericordia del Padre Celestial en el mundo entero, predicando su palabra, en hacer conciencia del regocijo fiel y verdadero que brinda tu Creador. Levántate y gózate en la presencia santa y bendita de tu Dios y permite que el Espíritu Consolador dirija tu vida para que puedas predicar la palabra con denuedo, con inspiración, con amor, con fortaleza, y seas visionario del camino donde transitarán en estas décadas y puedas prever en defensa de la fe y de tus hermanos. Estimados amigos, estimados hermanos, que esta palabra de reflexión sea de entendimiento, luz y vida para con tu vida, para con tu iglesia. Yo te invito hoy a que no seas más indiferente, a que te goces en el Señor y te levantes para presentar defensa por la fe, conforme a las acciones plasmadas en la Escritura y conforme también a todo aquello que el Señor dispone con conocimiento, con ciencia, con sabiduría, para hacer valer la voz del sentir del pueblo cristiano ante los legisladores, ante los gobernantes, y sepan que hay Dios en el pueblo de Israel, porque aún consultando como lo hizo Ocosías con aquellos sacerdotes de Baal-Zebub, ahora no es la diferencia entre los gobernantes. Existe Dios que hace descender fuego del cielo y consume a esos capitanes de 50 junto con sus 50 y siempre ha establecido defensa de su pueblo para hacer mayor conciencia hasta sus vidas, para que determinen lo que es bueno, tanto ante los ojos de Dios como del hombre, porque los legisladores protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y si les queda confusión, les aclaro, no soy pastor ni soy sacerdote, soy abogado. Abogado
que Cristo Jesús levantó de las sombras de muerte y que hoy te llamo a establecer defensa de la fe por la gracia santificante que Dios te ha dado. Por tu vida, por la vida de tu esposa, de tus hijos, de tu iglesia, de todos aquellos que viven en tu sociedad. Levántate y gózate en la presencia santa y viva de tu Dios, porque Dios es con nosotros. Señor Dios santo, 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 Señor Dios santo, santo eres tú, Señor. Gloria a Dios, Señor Dios santo, 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 Señor Dios santo, santo eres tú, Señor. Que la paz sea con tu espíritu.